Hola a todos, en este tutorial vamos a ver la nueva función que tenemos en la versión de CLO 2024 para crear un nuevo tipo de material en nuestros tejidos. Es un material de punto, ¿vale? Que va a aparecer como knitwear. Vamos a ver cómo funciona. He creado todas estas piezas de patrón para aplicarle a cada una de ellas un tipo de tejido diferente. Y si ahora selecciono una en el editor de propiedades, voy a ver en la sección de tipo de material que tengo un nuevo material, el último de todos, que se llama knitwear. Vamos a empezar a mostrar todos los preajustes que tenemos predefinidos y cómo podemos usarlos. Para ello, he creado estos cuadrados de tejido. Cada uno tiene un tejido diferente asignado con el nombre del preajuste correspondiente que vamos a mostrar. Entonces, como decía, nos vamos al editor de propiedades, material, tipo de material y seleccionamos punto para este primer tejido que hemos llamado Garter. Como veis, ya no es plano, sino que tiene una forma en 3D y queda muy realista. Sin embargo, si ahora me voy a este siguiente tejido llamado stockinette y selecciono ese preajuste con el mismo nombre, vemos que es un tejido totalmente diferente de punto. Vamos a ir al stockinette reverso. Ahora mismo está en inglés todos los nombres, pero bueno, por la forma podéis ver qué tipo de punto es. Vamos a ir al seed y vamos a marcar en el preajuste el seed. Vamos al moss, el siguiente. Ahora mismo, como veis, todos aparecen en blanco, como todos los materiales que asignamos. Primero, pues siempre tienen digamos, una visualización predefinida y lo vemos en blanco. Por ahora no tenemos color ni tenemos nada más cambiado. Hemos hecho unos ribs, el honeycomb, este quedaría así, vale. Y ahora tenemos todos nuestros tipos de punto, ¿vale? Todos los preajustes que podemos hacer de una manera predefinida con esta nueva función para crear tejidos de punto. Vamos a ver algunos de los parámetros que podemos cambiar en este nuevo tejido de punto. Antes de simular, voy a seleccionar todos los tejidos y abajo, en las propiedades físicas, voy a establecerles un preajuste de propiedad física de punto. Y vamos a simular. Vamos ahora a centrarnos y a explicar un poco cómo funciona la malla en estos materiales de punto. Aunque podamos ver el material de punto en la pantalla 3D, en la ventana 3D y no solamente en el render, en realidad para ver la malla tendré que cambiar uno de estos, por ejemplo el garter, de nuevo a material de mate, a material mate, por ejemplo. Veo que ya no veo el punto, me voy a ir al menú flotante de la ventana 3D y voy a cambiar el tipo de tejido, como lo veo, a malla. Y vamos a ver cómo el material mate conserva la estructura triangular de la malla, mientras que el tejido que tenemos asignado como un knitwear, como un tejido de punto, la malla no es visible, la malla desaparece. Para poder visualizar la malla del tejido de knitwear, vamos a tener que hacer una cosa. Pero antes, primero voy a seleccionar el tejido de garter, el patrón, y de 20 vamos a pasar a 1, la distancia de partículas. Voy a simular rápidamente, cambio el tipo de tejido a malla y compruebo que ha cambiado la triangulación de la malla, el tamaño de la distancia de partículas, pero sigo sin verla en los patrones que tienen aplicado el knitwear. Y entonces ahora vuelvo a desplegar las opciones de tejido y veo que tengo una nueva última opción llamada Mostrar knitwear. Cuando la activemos, veremos que en ese patrón también podemos ver la malla. Ahora, después de esto, vamos a centrarnos en dos nuevos conceptos que podemos cambiar en el tejido de punto, que son el calibre y el grosor de las hebras del tejido de punto. Esto lo encontramos en el editor de propiedades, debajo del apartado de knitwear. Vamos a ver que tenemos diferentes opciones para modificar, como son el número de puntadas, el calibre del punto, la cantidad de hilos, el grosor del mismo, la opción de generar costuras, así como la longitud y la curvatura de estas costuras, el mapa de normales, podemos aplicar colores, podemos añadir texturas si queremos, como en otros tipos de tejidos, ¿no? De materiales. Podemos cambiar la rugosidad, etc. Entonces,
Vamos a ir poco a poco viendo qué significa cada sección, cada apartado. Para aquellos que no entendáis bien lo que es el calibre de un tejido de punto, porque no tengáis una máquina de tejer o no sepáis cómo funciona en la vida real, el calibre es, digamos, los puntos por pulgada que va a tener ese tejido de punto. Nosotros sabemos que cuanto más bajo sea el calibre, menos puntos tendremos por pulgada y por lo tanto podremos crear tejidos más abiertos, con un punto más abierto, como ahora mismo. Y por el contrario, cuanto más alto sea el calibre, más puntos tendremos por pulgada y por lo tanto más cerrado será el punto del tejido. Esto va a significar que tendremos muchos más puntos por pulgada en nuestro tejido, lo que a su vez significa que podemos crear puntos realmente muy ajustados, apretados, especialmente si tenemos un hilo más grueso. Es decir, que el calibre tiene mucho que ver también con el grosor del hilo que vamos a utilizar. De modo que si quieres que te quede un tejido bonito y realista, asegúrate siempre de que si vas a cambiar el calibre, cambies también el grosor del hilo. De modo que cuanto más aumente el calibre, más deberíamos de disminuir el grosor del hilo. En este caso lo puedo bajar a 0,75, por ejemplo, para que se vea bien. E incluso 0,25, ¿no? Sí, queda bien. Lo mismo va a ocurrir en ese tejido en el que el calibre es muy bajo, tenemos un punto muy abierto y va a hacer falta que el grosor del hilo sea más alto. Así que vamos a aumentarlo y así quedaría mejor. Así que bueno, finalmente para resumir, puedes jugar con el grosor del hilo y el calibre, pero juega con los dos a la vez para que coincidan y queden más realistas. En este punto de jersey inverso podríamos, por ejemplo, cambiar el calibre de modo que quede un punto más abierto y tengamos espaciado entre las hebras, creando un efecto casi de encaje, por ejemplo. Pero bueno, eso ya depende de lo creativos que nos queramos poner. Y en la siguiente muestra de tejido vamos a empezar a hablar de otro nuevo concepto. Lo siguiente que podemos modificar en ese tejido de punto es la cantidad de hebras. Para explicar rápidamente a lo que nos referimos con la cantidad de hebras, esto se refiere a la cantidad de hilos que va a formar una hebra dentro de ese tejido de punto. Normalmente, como mínimo, una hebra va a contener al menos 2 hilos. Estos hilos pueden ser más o menos gruesos, pero van a constituir una mecha, digamos, un mechón, una hebra, entrelazándose, que va a ser la que luego componga el tejido. Para la cantidad de hebras podemos insertar un dígito entre 1 y 6. Voy a poner, por ejemplo, el número 4 ahora mismo, que es algo bastante estándar. Si vais variando este número entre 1 a 6, iréis viendo cómo van cambiando el aspecto de hilos de la hebra compuesta por estos hilos dentro del tejido. Lo interesante en cuanto a este número de hebras que podemos elegir es que podemos asignar a cada una un color diferente por separado. Y para ello nos va a aparecer pues, el color de la hebra número 1, el color de la hebra número 2 y podremos cambiarlos por separado. Si me voy ahora a este tejido, por ejemplo, voy a poner una cantidad de hebras de 3. Voy a cambiar un poco el calibre para que se abra un poquito más. Y ahora tengo la posibilidad de seleccionar 3 colores diferentes para cada una de esas hebras. Me voy al primer tejido de RIP de Canalé, le voy a dar a 4 hebras y vamos a tener ahora la posibilidad de añadir un cuarto color. Por ejemplo, algo así. Vamos a ir al siguiente tejido de RIP, 2×2, voy a seleccionarlo, para hablar del siguiente concepto que va a ser la reflexión del tejido. Vamos a asignar diferentes colores a cada una de las hebras que tenemos. Y ahora, si nos bajamos al apartado de reflexión, en la rugosidad, vemos cómo cambia el material si aumentamos la rugosidad o la disminuimos.
Va a funcionar principalmente como funcionaba en cualquier otro tipo de material anteriormente, que ya habréis usado, me imagino. Y la intensidad de reflexión va a funcionar del mismo modo, va a ser la cantidad de luz que estamos reflejando y la rugosidad va a ser la manera en la que la reflejamos. Ahora vamos a ver algunos de los parámetros básicos que podemos aplicar también a este tejido de punto. Selecciono este siguiente trozo de tejido que tengo, RIP 4×2, y me voy a ir a la casilla de color principal, no el color de las hebras, que es independiente, sino que aparte de estos colores en cada una de las hebras, yo puedo añadir un color base. Aparte de este color base, puedo irme a la textura y buscar en mi ordenador una imagen, JPG o PNG, que yo quiera añadir sobre el tejido de punto para que me dé un efecto, por ejemplo, como este. Vamos a hablar ahora de las costuras. Podemos activar o desactivar la opción de generar costuras. Esto va a afectar a los laterales, a los bordes de nuestro tejido de punto. Activando la opción de generar costuras, vemos que el lateral ha cambiado. Y si cogemos este punto de vista, vemos cómo tenemos unas hebras que están sueltas, digamos. Ahora podemos modificar dos cosas: la curvatura de estas hebras que están sueltas y el largo. Manipulando estos dos valores podéis ir viendo cómo va cambiando el borde del tejido y podéis manipularlo según os interese o os convenga en un caso o en otro. Voy simplemente, porque quede más bonito, a asignarle colores a estos dos últimos tejidos que quedan. Y podemos ver cómo tenemos un mapa de normales. ¿Vale? Este mapa de normales va a afectar a los hilos dentro de las hebras. Bueno, pues aquí tenemos en definitiva todas las muestras de tejido que hemos ido haciendo durante el tutorial y todos los cambios que podemos hacer y los valores que podemos cambiar dentro de este nuevo tipo de material llamado knitwear. Ahora vamos a aplicar esto a una prenda. Tengo este jersey con un tejido mate, un tejido por defecto, y voy a seleccionar diferentes piezas, asignarle este primer tejido de punto que es un rib, selecciono las siguientes y le voy a poner un stockinette. Voy a ajustar algunos valores para que quede como me gusta, básicamente, bueno, haciendo un poco lo que hemos ido viendo. Y nada, voy a enseñaros cómo queda en el render y para que lo veáis algunas otras opciones donde se puede apreciar este nuevo tipo de tejido. Espero que os haya gustado el tutorial, que os sea útil y que utilicéis mucho esta nueva función. Un saludo.